escuchar el tronar de las balas y el tenebroso aullido de las bombas cuando éstas rompen el aire, más los gritos de dolor de los heridos, cuando vemos morir a los camaradas en el campo de batalla, pensamos que lógicamente para eso está hecho el soldado, que esa es su principal labor, su encomiable misión al servicio de la patria. Rápidamente se nos olvida que antes y después de la batalla existen personas que también viven una extensión de la guerra. Al parecer, esa es más prolongada y muy intensa. Basta rascar un poquito esa superficie detrás del campo de batalla para darnos cuenta del mundo oculto que permite la guerra, donde hay gente luchando sin reloj, en medio de sangre y lamentos de los heridos, tratando a toda costa salvar a ese camarada tendido en una camilla. En diciembre de 1958 se graduaron 16 cadetes de la 28ª promoción de la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios, siendo la primera antigüedad, primer lugar, el subteniente Gilberto Alonso Rivera Aguilar. Por tal razón lo mandaron al Regimiento de Artillería, conocido como el Zapote, ahora Museo de Historia Militar. De inmediato realizó el tercer curso de artillería. Por las noches, en 1959, estudiaba la carrera de Economía en la Universidad Nacional, porque no había otra opción por el horario de las clases. Un día, de manera sorpresiva, el comandante de artillería, coronel Marco Aurelio Zapata, le dijo: «Veo que usted está interesado en estudiar. Hay una beca, pero no es nada parecido a lo que usted está estudiando». «¿Qué carrera es, mi coronel?», preguntó muy ansioso Rivera Aguilar. «Es medicina. Si usted me da la oportunidad, puedo estudiar medicina», respondió de inmediato Rivera al recordar que su padre quería que él fuera médico. «Voy a mandar sus datos al ministerio y vamos a esperar qué dicen», dijo por último el coronel. Después de una rigurosa selección, les informaron que 4 de ellos deberían de prepararse para ir a estudiar a la Escuela Médica Militar de México. En enero de 1960, se fueron el capitán Alfredo Turcios, teniente Guillermo Villegas y los subtenientes Rodolfo Girón Flores y Gilberto Rivera Aguilar. Regresaron a finales de 1967, pasaron todo el año de 1968 estudiando para la incorporación como médicos en el país. Fue un proceso muy engorroso y difícil. En junio de 1969, estando aún en el proceso de incorporación, los llamaron al hospital militar para estar a tiempo completo porque la situación política con la hermana República de Honduras cada día se ponía más tensa. En ese año ascendió al grado de capitán Gilberto Rivera Aguilar. Guerra con Honduras, guerra de la dignidad nacional. Erróneamente se la bautizó como la guerra del fútbol porque se dieron muchos incidentes después de cada partido. El 8 de junio de 1969 se jugó en Honduras el primer partido de la eliminatoria mundialista del fútbol. El himno nacional de nuestro país se entonó con un ritmo diferente, lo cual fue considerado una ofensa a la dignidad salvadoreña. Los hondureños ganaron ese partido, enardecidos provocaron crímenes, violaciones y todo tipo de atropellos en los salvadoreños residentes en Honduras. En algunos lugares les quitaron o robaron algunos bienes y les prendieron fuego a sus casas. El segundo partido se jugó en San Salvador, el 14 de junio de 1969. La afición salvadoreña apoyó a su selección hasta verlos triunfar. Durante el encuentro tiraron objetos contundentes, resultando varios hondureños heridos, los cuales fueron llevados al Hospital Rosales. El partido definitorio se jugó el 28 de junio en México. El Salvador ganó por 3-2. El 27 de junio, o sea, un día antes del partido, ambos países habían roto sus relaciones diplomáticas. Ambos países intentaron solucionar los problemas firmando varios protocolos en distintas fechas. 1962 en el Amatillo, El Salvador, en 1965 en Marcala, Honduras, marzo 1968 en el Tamarindo, El Salvador. A pesar de todos estos esfuerzos, el 7 de junio de 1969, con base en el artículo 68 de la Ley de la Reforma Agraria, el Instituto Nacional Agrario de Honduras expropió las tierras de una gran cantidad de campesinos salvadoreños. Además, los deportó violentamente.
los más de 250,000 salvadoreños residentes en Honduras habían superado las condiciones de vida de muchos hondureños. Después de ese acontecimiento, el éxodo de salvadoreños que reingresaban a su patria alcanzaba la cifra de 75,000 personas a finales del mes de marzo. La gente que llegaba comentaba aterrorizada que les habían quemado sus casas, saqueado los negocios, los amenazaron de muerte golpeándolos, muchas mujeres fueron violadas, heridas y hasta llegar a asesinar a muchos salvadoreños. Todo esto para que abandonaran el país. La causa principal de esta guerra fue que el presidente de Honduras, general Osvaldo López Arellano, tenía el repudio popular, enfrentó una ola de desobediencia de parte de muchos sectores de la sociedad hondureña, aprovechó el problema migratorio como válvula de escape y promovió la campaña antisalvadoreña por medios radiales y panfletos que provocó el éxodo de millares de refugiados hacia El Salvador. La Mancha Brava, una organización paramilitar al servicio del gobierno y claramente antisalvadoreño, estos verdugos y asesinos fueron responsables del genocidio en contra de millares de salvadoreños. Ellos persiguieron y expulsaron a 5,288 salvadoreños según los registros de migración, sin contar los que ingresaron por pasos sin control. El 3 de julio de 1969, llegó a El Salvador la Comisión de Derechos Humanos de la OEA. También aviones hondureños ametrallaron el resguardo fronterizo en la frontera El Poy. El 5 de julio de 1969, tropas salvadoreñas repelieron 2 ataques de elementos armados hondureños que intentaron penetrar la frontera. El 6 de julio de 1969, consternó a miembros de la OEA el genocidio al visitar los albergues de millares de salvadoreños expulsados. El 13 de julio de 1969, el ejército salvadoreño rechaza sorpresivo ataque de tropas hondureñas en El Poy. En los medios de comunicación, la principal noticia fue el reciente alucinaje de la misión espacial Apolo. Astronautas norteamericanos llegaron a la Luna. El presidente salvadoreño en su discurso de ese día dijo: ¿cómo es posible que el hombre pueda caminar por la superficie de la Luna y un salvadoreño no pueda transitar seguro por las veredas de Honduras? El 14 de julio de 1969, el presidente Sánchez Hernández tomó la decisión de atacar a Honduras en defensa de los derechos humanos y la dignidad de los salvadoreños. Todos los sectores del país apoyaron: la empresa privada, la iglesia, los partidos políticos, sindicatos, el Partido Comunista. En la Universidad Nacional se realizó reclutamiento voluntario. El sentimiento de nación surgió de manera sorprendente, espontánea y sin invocación. Cuando la identidad nacional se ve amenazada por la presencia extranjera, despierta el indiscutible sentimiento profundo a la patria. Al plan de guerra se le llamó Guerra de la Dignidad Nacional, Guerra de Legítima Defensa. Tenía los siguientes objetivos: 1. Impedir la continuación del genocidio que se estaba realizando por parte de Honduras. 2. Obtener garantías para los salvadoreños residentes en Honduras. 3. Obtener compensaciones para los salvadoreños que habían sido despojados de sus pertenencias por las autoridades hondureñas. Al capitán y doctor Rivera Aguilar lo asignaron al Teatro de Operaciones Norte, el cual comprendía el desplazamiento de la tropa en el norte de Chalatenango para ingresar a territorio hondureño hacia Nueva Ocotepeque. Antes de llegar al municipio de La Palma, Rivera Aguilar organizó en el centro obrero el puesto de triaje, puesto de socorro militar. Días antes que iniciara el avance de las tropas salvadoreñas, lo llamó el mayor Roberto Escobar García, conocido como el Pato Escobar, quien era el jefe del grupo y estaba a cargo de la batería de artillería en el Tom, y le ordenó: quiero que vayas al Cerro Peña de Cayaguanga, ahí está un oficial con tropa como observador adelantado. Me informaron que están con gripe y no puedo relevarlos, así que lleva medicina para eso. Está bien, mi mayor, en unos minutos me voy. Te voy a dar un lugareño para que te guíe. Era la primera vez que el capitán Rivera subía esa empinada elevación llamada Peña de Cayaguanga. El guía iba adelante con paso rápido y un cántaro lleno de agua en el lomo y cuesta arriba. Al llegar comprobó que la mayoría estaba con una fuerte gripe, los inyectó, les dejó el tratamiento de algunas cápsulas con las indicaciones. Después de unas horas bajaron, pero el capitán Rivera ya no pudo llegar a dar parte.
porque tenía entumecidas las piernas después de esa larga caminata al cerro muy empinado. Después de estar varios años sin ninguna actividad física en México, pues era lógico que resintiera ese esfuerzo. Fue tanto el esfuerzo que le dio fiebre esa noche. A las 5 de la mañana del 15 de julio, inicia el fuego de ablandamiento con los cañones de artillería. El fuego duró unas 2 horas aproximadamente. Rivera había llegado unos minutos antes al puesto de artillería por la confianza que le tenía el mayor Escobar. Le pidió la vainilla de la primera granada disparada contra Honduras. La tiene guardada en su casa. Después de las 8 de la mañana, las tropas salvadoreñas habían ingresado a territorio enemigo, donde tuvieron los primeros combates. Rivera Aguilar se fue a la frontera cuando reportaron los primeros heridos. Sucedió cuando los ataques de caballería, al mando del teniente Llovera, avanzaban en suelo hondureño. De repente se pararon, ya no siguieron en su avance, al parecer se les terminó el combustible. De inmediato el fuego de fusilería rebotaba en los vehículos y las granadas de morteros aullaban por los aires antes de caer impetuosamente a unos escasos metros de los tanques. Unos soldados, ante la desesperante situación de forma errónea, decidieron salir de los tanques. Con tan mala suerte, fueron alcanzados por las filosas esquirlas de las granadas y los plomos de los fusiles. El doctor Rivera llegó donde estaban los heridos. Había uno que tenía las vísceras de afuera y respiraba forzosamente. Lucharon por estabilizarlo, pero solamente le cubrieron la herida sin poder hacer otra cosa en ese momento. El arsenal quirúrgico era muy pequeño, no podían esterilizar, ni mucho menos suturar la herida. Se lo llevaron de inmediato en la ambulancia al triaje, pero en el camino falleció. Esa fue su primera gran experiencia de guerra y el primer fallecido en sus manos, el soldado Mario Edgardo Díaz. Fue algo muy triste, hasta doloroso, ver morir a un compañero por su país sin tener los medios para atenderlo como se debía. Ahí comprobó que no estaban preparados para la guerra, aunque ya estaban en medio de ella. Más tarde, llegó muerto de un balazo el subteniente Víctor Manuel Guerra Inglés, quien se había incorporado el día anterior por haber estado rebajado, es decir, incapacitado por una bronquitis. El doctor Rivera fue quien lo atendió días antes y lo mandó al hospital militar para su debido tratamiento. Su sorpresa fue cuando llegó al triaje y le dijo que ya se sentía bien, ya estaba listo para entrar con su gente al campo de batalla. Estas son de esas situaciones donde se comprueba que cuando la muerte te llama, escuchas los susurros al oído y de inmediato lo atiendes, cumples su cometido. Algunas veces se presiente, otras no, pero ella sí cumple y te lleva. En una de esas ideas y venidas en la ambulancia, evacuando heridos en territorio hondureño, uno de los enfermeros les dijo que se les acercaba un avión. Rápidamente el motorista lo estacionaba bajo las ramas de un árbol que no le cubría mucho, pero era lo único que tenían más próximo. Saltaron de la ambulancia y se metieron a la pequeña cuneta mientras el avión escupía sus balas sobre la calle, acertando algunas en la ambulancia. El avión realizó 2 ataques y se retiró. Esperaron unos minutos antes de salir de la cuneta para estar seguros que el avión ya no regresaría y continuaron con su camino. Durante ese día hubo más heridos, fue más fácil de asimilar después del fallecimiento de esos camaradas. Ese día fue una experiencia totalmente nueva para Rivera, porque hasta ese momento la práctica militar era un hecho. Había atendido casos en el Hospital Rosales de macheteados y golpeados, pero en una guerra fue la primera y muy dura. Las tropas salvadoreñas ingresaron a Nueva Ocotepeque y se tomaron el cuartel sin ningún problema. No hubo resistencia en ese lugar. Entonces el doctor Rivera solicitó instalar un puesto de socorro en esa ciudad hondureña, en el Hotel Everest, que estaba en una esquina frente al Parque Central. De inmediato le informó al coronel Velázquez, conocido como el Diablo Velázquez, quien era el comandante del TON. Ingresaron al cuartel, caminaron por todas las instalaciones sin problemas. El capitán y doctor Rivera tomó como souvenir un gorro de un oficial que encontró en una habitación. Pudieron ver que en el centro del patio del cuartel estaba un impacto de granada de artillería, el cual sin duda causó gran pánico en la tropa de ese recinto. Al ingresar a la sala de reuniones, se podía percibir que hubo una fuerte discusión, además del desorden de sillas y papeles. Había un muerto. Al parecer era un oficial. Se cree que pudo haber una insubordinación de algunos oficiales con el comandante.
Otra cosa importante de destacar es que era muy evidente que la tropa de esa guarnición no realizó ni un disparo. No había casquillos de bala, ni mucho menos sangre. También la gente del lugar manifestó que se habían retirado con rumbo norte. El Diablo Velázquez ordenó formar la tropa en el parque para realizar con los honores correspondientes la arriada de la bandera de Honduras y seguidamente la izada del pabellón salvadoreño. Después de la formación, el capitán Rivera agarró la bandera hondureña y la guardó entre sus pertenencias. Dicha bandera aún la tiene guardada en su casa como uno de los más valiosos trofeos de esa guerra. Después de varios días del avance de las tropas salvadoreñas, a las 10 de la noche del 18 de julio llegó la Organización de Estados Americanos, OEA, para intervenir en la pacificación de ambos países, por lo cual se detuvo el avance salvadoreño. La reunión de la OEA con los jefes salvadoreños fue en las instalaciones de gobernación en Nueva Ocotepeque. En las primeras horas del 6 de agosto dieron la orden de embarcar en los camiones con rumbo a San Salvador. Los medios de comunicación, el gobierno y la misma población se encargó de difundir las noticias. La gente sabía hasta dónde había llegado la tropa, la intervención de la OEA, etc. Por eso la población supo que la tropa bajaría por la carretera troncal del norte. Cuando los camiones pasaban con la tropa, la gente los estaban esperando con banderas y aplausos en la orilla de la carretera. En San Salvador formaron en el reloj de flores. El Pato Escobar invitó al capitán Rivera a que lo acompañara en el jeep. Desfilaron hasta el estadio Flor Blanca, ahora Mágico González, mientras la gente inundó las calles y los vitoreaba gritándoles que viva El Salvador, que viva el ejército, vivan nuestros héroes. Se les enchinó la piel a los valientes soldados. Ellos nunca pensaron en la historia, simplemente pensaron en defender su país y para reintegrar la dignidad, pero nunca para que les hicieran este tipo de recibimiento apoteósico. Los soldados regalaron municiones a los presentes como muestra de agradecimiento. Estaba recién construido el bulevar que une la Universidad Nacional, el Centro Comercial Metrocentro y la Alameda Roosevelt, bautizado con el nombre de Boulevard de los Héroes en memoria de los caídos en combate. Después del desfile, a los valientes guerreros que habían defendido nuestro país les dieron varios días de licencia. El doctor Rivera Aguilar se fue al hospital a entregar la medicina, la ambulancia y demás cosas, también a ver a los heridos. Se fue para su casa y al tocar la puerta salen a su encuentro su esposa Edith, y al escuchar su voz salieron corriendo a abrazarlo sus 4 hijos, Mayra, Mario Gilberto, Ana Guadalupe y Georgina. Ese abrazo duró una eternidad. Su esposa, muy alegre y con lágrimas que rodaron por sus mejillas, daba gracias a Dios que lo tenía en casa, sano y salvo. El capitán Rivera, de la emoción que se le formó rápidamente, un gran nudo en la garganta que le impidió hablar por varios minutos, solamente los abrazó sonriendo. Los testimonios de estos valientes soldados son muy pocos los que están escritos, pero ellos tienen mucho que contar, los que aún están vivos porque la mayoría ya fallecieron, y con ellos se enterraron muchas páginas valiosas de nuestra historia nacional. No sé por qué, pero existe un silencio que aún se mezcla con las profundas heridas de la guerra de la dignidad nacional y que todavía no ha sanado plenamente. Es que una guerra entre hermanos se vuelve más salvaje y las cicatrices más visibles.